El sexo, esa palabra que despierta curiosidad, deseo, vergüenza y a veces hasta miedo. En todas las culturas, a lo largo de la historia, la sexualidad ha sido vista como una fuerza misteriosa, capaz de unir o de separar, de iluminar o de oscurecer. Pero más allá de los mitos, de las películas y de las promesas de la sociedad, existe una verdad que no siempre queremos mirar. La forma en que vivimos nuestra intimidad tiene el poder de fortalecer una relación o de destruirla lentamente. No se trata de exageración, se trata de reconocer que el sexo no es un simple acto físico, sino un lenguaje. Y como todo lenguaje, puede comunicar amor o manipulación, confianza o miedo, unión o distancia. Hay parejas que a través de la intimidad construyen puentes indestructibles y hay otras que, sin darse cuenta, convierten ese mismo espacio en un campo de batalla silencioso. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces confundimos sexo con amor. Creemos que la intensidad del deseo equivale a la profundidad del vínculo. Confundimos placer con conexión, piel con alma, fuego con ternura. Y mientras más confundimos, más frágil se vuelve la relación. Porque cuando el deseo disminuye, como inevitablemente sucede en algún momento, pensamos que el amor se ha ido, cuando en realidad lo que ha desaparecido es la ilusión de que la pasión por sí sola puede sostenerlo todo. El sexo influye en el corazón humano más de lo que admitimos. Después de un encuentro íntimo, no somos los mismos. El cuerpo guarda memorias, y el alma también. Las caricias, las miradas, la forma en que somos tocados o rechazados, todo deja huellas. Por eso, cuando la intimidad es vivida con respeto, ternura y presencia, fortalece el lazo de una manera única, pero cuando se vive con egoísmo, indiferencia o como un simple desahogo, puede dejar heridas invisibles que poco a poco se convierten en muros. Hay parejas que usan el sexo como anestesia, pelean, se hieren con palabras, se distancian, pero en la cama intentan arreglarlo todo. Y sí, por un instante parece que funciona. La tensión baja, los cuerpos se encuentran y todo parece reconciliación. Sin embargo, lo que no se dice queda guardado. Los problemas no desaparecen, solo se esconden bajo las sábanas. Y tarde o temprano, resurgen con más fuerza. Ese tipo de intimidad no une, solo posterga lo inevitable. Otros convierten el sexo en moneda de cambio, lo ofrecen como recompensa, lo retienen como castigo, lo manipulan como herramienta de poder. En esos casos, el cuerpo pierde su función de puente y se transforma en un arma. Y cuando el deseo se convierte en negociación, el amor empieza a deteriorarse, porque nadie puede sentirse libre donde la entrega está condicionada, y sin embargo, no todo es sombra. En la intimidad también habita la posibilidad de renacer. Cuando dos personas se encuentran sin máscaras, sin estrategias, sin miedo a mostrarse vulnerables, ocurre algo sagrado. El sexo deja de ser solo placer y se transforma en un acto de confianza radical. Es como decir, aquí estoy, completo, con mis fragilidades y mis fuerzas, y aún así me entrego. Ese tipo de encuentro no solo fortalece la relación, la eleva. Pero para llegar a ese nivel de profundidad se necesita coraje. Coraje para hablar de lo que incomoda, coraje para escuchar sin juzgar, coraje para aceptar que el deseo cambia con los años, que las etapas del cuerpo también influyen, y que aún así es posible reinventarse. El problema no es que la pasión baje de intensidad, el problema es creer que debe ser igual para siempre. Esa expectativa es una trampa que lleva a muchos a la frustración, a la comparación y finalmente a la ruptura. El amor maduro entiende que la intimidad no se trata de repetir fórmulas, sino de cultivar presencia, que no siempre habrá fuegos artificiales, pero siempre puede haber ternura, complicidad y descubrimiento. Porque el deseo no desaparece, se transforma, y quien sabe mirar con paciencia descubre que en la calma también existe placer, y que en la ternura también hay fuego. Por eso, cuando decimos que el sexo puede unir o separar para siempre, no estamos jugando con palabras.
Estamos hablando de una verdad silenciosa que habita en cada relación. La intimidad puede ser la raíz que sostiene el árbol del amor o el veneno que lentamente lo marchita. Todo depende de cómo se viva, con conciencia o con inconsciencia, con respeto o con manipulación, con entrega o con miedo. Cuando hablamos de intimidad, no hablamos únicamente del cuerpo, hablamos también de la mente y del corazón. Y sin embargo, muchas parejas reducen el sexo a un ejercicio físico, a una descarga, a una rutina automática. Es como si el contacto se convirtiera en una tarea más de la relación, algo que hay que cumplir para mantener la ilusión de normalidad. Pero el amor nunca florece en la rutina vacía. El amor se alimenta de la autenticidad, y la autenticidad exige presencia. Hay personas que usan el sexo como un espejo para llenar vacíos internos. Hay personas que usan el sexo como un espejo para llenar vacíos internos. Creen que si son deseadas, entonces valen. Creen que si su pareja las busca, entonces son amadas. Pero esa es una ilusión peligrosa, porque cuando el deseo disminuye, y siempre disminuye en intensidad con el tiempo, interpretan la distancia como rechazo. El sexo se convierte en termómetro de la autoestima, y cada silencio en la cama se siente como una herida personal. Ninguna relación puede sostenerse bajo ese peso. El amor verdadero no debería ser un examen constante, ni una validación dependiente del cuerpo. La intimidad debería ser un espacio de libertad, no de presión. Un lugar donde se pueda decir, hoy no tengo ganas, sin miedo al abandono. Un espacio donde el consentimiento no sea una obligación disfrazada, sino una elección sincera. Cuando existe confianza real, el sexo deja de ser una exigencia y se convierte en un regalo. Y esa diferencia cambia todo, porque nadie se siente amado cuando es forzado a complacer. Pero todos se sienten vistos cuando la elección de entregarse es libre, consciente y mutua. Otro aspecto silencioso, pero poderoso, es cómo el sexo puede influir en la comunicación de pareja. Muchas veces, los cuerpos hablan lo que las palabras callan. Cuando la intimidad es frecuente, pero superficial, suele reflejar la incapacidad de hablar de lo profundo. Cuando la intimidad es escasa y distante, muchas veces señala resentimientos ocultos. El cuerpo no miente, expresa lo que el corazón aún no se atreve a decir. Por eso, mirar la calidad de la vida sexual de una pareja es, en muchos casos, mirar la calidad de su comunicación emocional. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántos usan el sexo para huir de sí mismos? Porque no solo se puede usar al otro como anestesia. También se puede usar el propio deseo como una distracción. El sexo compulsivo, vacío, sin alma, muchas veces es un intento de silenciar dolores internos. Pero ningún encuentro físico puede sanar una herida emocional no reconocida. Lo único que hace es prolongar el dolor en silencio. La intimidad auténtica, en cambio, nos enfrenta con lo que realmente somos. Nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de afecto, nuestro miedo al rechazo. Y por eso a muchos les asusta, porque mostrarse de verdad implica dejar caer las máscaras, implica ser vistos en lo frágil, en lo imperfecto, en lo humano. Pero es precisamente ahí donde nace el amor profundo, en el espacio donde podemos decir, esta es mi verdad, y aún así sentirnos aceptados. El sexo puede ser, entonces, un espejo brutalmente honesto. Refleja si estamos conectados o distantes, si confiamos o desconfiamos, si nos respetamos o nos usamos. Cada caricia habla, cada silencio habla, y a veces lo que no se dice en la cama grita más fuerte que cualquier discusión. Por eso es ingenuo pensar que el sexo es un tema secundario en una relación. No lo es, no porque determine todo, sino porque revela mucho. Revela dónde estamos emocionalmente, qué temores cargamos, qué heridas aún no hemos sanado. Y si lo ignoramos, si tratamos de separarlo del resto de la vida en pareja, terminamos engañándonos. La intimidad es un termómetro invisible del vínculo, y cuanto más la entendemos, más capaces somos de cuidar del amor.
Sin embargo, también debemos tener cuidado de no idolatrar el sexo, de no convertirlo en el único fundamento de la relación. Porque hay parejas que construyen todo sobre la química física, creyendo que mientras haya deseo, habrá amor. Y cuando la pasión inicial se desgasta, no saben qué hacer. El silencio invade, la frustración crece, y de pronto se dan cuenta de que nunca construyeron amistad, respeto ni complicidad. Lo que parecía fuego eterno no era más que chispa pasajera. El verdadero amor no se sostiene solo en la piel, se sostiene en la confianza, en la paciencia, en la capacidad de atravesar etapas. La intimidad, vivida con conciencia, puede ser un puente maravilloso hacia esa profundidad. Pero cuando se convierte en sustituto del diálogo, en anestesia del dolor o en refugio del miedo, termina erosionando lo que se quería proteger. En última instancia, el sexo no crea ni destruye por sí mismo. Es la intención con la que se vive lo que marca la diferencia. Dos personas pueden tener un encuentro íntimo y salir fortalecidas, más unidas, con la certeza de que se pertenecen en libertad. O pueden salir vacías, usadas, más distantes que antes. La diferencia no está en el acto, sino en el alma con la que se comparte. Imagina una pareja que lleva años junta. Comparten la misma casa, la misma rutina, los mismos compromisos. Desde fuera parecen estables, pero en la intimidad todo es distinto. El silencio pesa, el contacto es mecánico o casi inexistente. No se trata de falta de deseo físico, sino de distancia emocional. ¿Qué pasó? Muchas veces, lo que ocurrió es que la relación confundió sexo con amor. Se pensó que mientras hubiera encuentros, todo estaba bien. Nadie se atrevió a hablar de lo que realmente dolía. Nadie puso palabras al resentimiento, a las heridas, a los miedos. El sexo, en lugar de acercarlos, se convirtió en cortina de humo. Y cuando la cortina cayó, quedaron frente a frente con un vacío que no supieron llenar. Este ejemplo no es aislado. Se repite en diferentes formas, en distintas culturas y edades. Porque el error es humano, buscar refugio en el placer inmediato para no enfrentar la incomodidad de lo profundo. Pero el precio siempre llega. El cuerpo puede callar por un tiempo, pero el alma nunca olvida. La falta de autenticidad termina saliendo a la superficie, tarde o temprano. Por eso, hablar de cómo el sexo puede unir o separar no es un tema superficial. Es una invitación a mirar lo que muchas veces evitamos. Es reconocer que la intimidad es un lenguaje y que, como todo lenguaje, puede usarse para construir o para destruir. Si se usa con amor, respeto y conciencia, se convierte en puente. Si se usa con miedo, dependencia o vacío, se convierte en muro. Ahora bien, también es cierto que ninguna pareja es perfecta. Todos, en algún momento, hemos caído en dinámicas de confusión, de presión, de silencio. Lo importante no es nunca fallar, sino aprender a reconocer cuando el sexo está revelando algo más profundo. Preguntarse, ¿estamos usando la intimidad para conectarnos de verdad o solo para distraernos de lo que duele? ¿Estamos escuchando lo que nuestros cuerpos nos dicen o estamos forzando un guión para mantener las apariencias? El amor maduro no huye de estas preguntas. Al contrario, las abraza. Entiende que cada etapa de la relación trae cambios en la intimidad y que no siempre la pasión se manifiesta con la misma intensidad. Pero en lugar de ver eso como un fracaso, lo entiende como una oportunidad de descubrir nuevas formas de conexión. Porque la intimidad no es estática, evoluciona, se transforma, madura con el tiempo. En esa evolución, el respeto es clave. Respetar los ritmos del otro, los silencios, las diferencias. Respetar que a veces habrá deseo y a veces no, y que ninguna de esas etapas define por completo la relación. Respetar que el amor no siempre se expresa en el mismo lenguaje, pero sigue estando presente si se cuida con paciencia. La paradoja es que cuando dejamos de obsesionarnos con la frecuencia o la intensidad, la intimidad se vuelve más libre y auténtica.
Ya no es un examen que hay que aprobar, sino un encuentro que se elige. Y en esa libertad, paradójicamente, surge una conexión más profunda, porque nada une tanto como saber que el otro está contigo no por obligación, sino por elección. El sexo, entonces, puede ser una bendición o una carga, un puente o una barrera. Todo depende de la conciencia con la que lo vivamos, y esa conciencia no se construye de un día para otro. Requiere honestidad, diálogo, paciencia. Requiere atrevernos a decir lo que sentimos, aunque incomode. Requiere aceptar que somos vulnerables, que tenemos miedos, que necesitamos afecto más allá de la piel. Tal vez el verdadero desafío sea este: aprender a ver el sexo no como el centro de la relación, pero tampoco como un detalle sin importancia. Aprender a verlo como un espejo, un reflejo que nos ayuda a comprender mejor dónde estamos como pareja. Y sobre todo, aprender a integrarlo al amor de manera sana, libre y consciente. Porque al final, el sexo no es solo contacto de cuerpos, es un encuentro de almas. Y cuando dos almas se encuentran de verdad, no hay rutina ni distancia que pueda destruir lo construido. Pero cuando ese encuentro se vacía de sentido, cuando se convierte en máscara, tarde o temprano, el amor se resiente. La atención entonces no debería estar en la perfección, sino en la verdad. La verdad de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que podemos dar. El sexo puede unir o separar, pero el amor consciente siempre busca unir. Y es esa búsqueda, más allá del deseo momentáneo, la que define la fuerza de una relación. En un mundo que nos bombardea con mensajes superficiales, donde se glorifica el placer instantáneo y se ignora la profundidad, atreverse a vivir la intimidad con conciencia es casi un acto de rebeldía. Pero es una rebeldía necesaria, porque solo cuando dejamos de confundir sexo con amor, podemos descubrir la verdadera grandeza del amor. Un amor que no se mide en encuentros físicos, sino en la capacidad de sostenernos mutuamente en lo visible y en lo invisible, en lo fuerte y en lo frágil, en la pasión y en el silencio. Ese es el amor que trasciende, ese es el amor que permanece, ese es el amor que ningún deseo pasajero puede reemplazar.